Amigos y amigas, volvemos nuevamente a encontrarnos en esto que hemos llamado Dialogando con el Padre José Luis, que ojalá que sea muy de mucho provecho, de mucho bien, en esa búsqueda de vida y felicidad que todos buscamos, porque nadie puede dejar de buscar el bien y la felicidad, ¿no es cierto? En todo lo que busquemos, en lo que hacemos, buscamos siempre ser felices, ¿no? Uno dice, pero bueno, menos en el pecado, como la cosa mala, no, también, porque nadie va a pecar para ser infeliz. O sea, hasta en el pecado buscamos la felicidad, ¿no? Nada más que después nos damos cuenta que no nos hizo feliz, pero todos no podemos buscar de ser felices y el bien. Nadie busca hacer el mal, sería una actitud enfermiza. Entonces, en esta búsqueda de bien y felicidad, bueno, propongo compartir con ustedes todos estos temas, en los que ustedes también me gustaría que correspondan en preguntas, inquietudes, también sugiriendo otros temas. Estamos todos todavía en el tema de la oración, hemos hablado de la oración en general, lo que es orar, y después la oración de súplica, que es la que tenemos siempre a mano, pero sabemos que fue un poco romper esquema, porque creo que teníamos otro concepto quizá, y bueno, ojalá que pueda servir, si ellos no han comprendido. Si no han entendido algo, me pueden preguntar para yo machacar un poco más las ideas, si alguno necesita, o también en forma personal o por Facebook, nosotros podemos hacerlo. O si no, como digo, en los comentarios ahí en YouTube, en lo que ustedes quieran, de todo corazón. Y ojalá que, bueno, que también pueda haber este diálogo con gente no solamente católicos que estamos metidos en la vida de iglesia, estamos metidos, sino un poco aquellos medio abandonaditos, que hacen tiempo que no vamos mucho a la iglesia, o como dice alguno, ¿no? Padre, hace mucho que voy a la iglesia, estoy medio abandonado, no me confieso, bueno, por a todos, corazón de Jesús, que quiero también ser eso al estilo de él, abierto a todos, ¿no? También de otras religiones, otras iglesias congregacionales que no sean católicas, agnóstico, ateo, para todos. Y hoy entonces vamos a tratar, después de varias oraciones que hemos tratado, ¿se acuerdan? Oración de gracia, de bendición y adoración, etc. La oración, esta bárbara, de perdón, que seguimos como base para hablar de esta oración. También el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿se acuerdan que lo hemos puesto ya como base para otros temas de la oración? Y acá serían los números 2838 al 2845, que también a la vez el Catecismo de la Iglesia Católica se basa en la oración que Jesús nos enseñó, que es el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y justamente en la Biblia, que está sacado, ¿no es cierto?, el Padre Nuestro, porque hay en dos versiones que está Jesús enseñó el Padre Nuestro, la versión de Mateo y en la versión de Lucas. El querido Papa San Juan Pablo II, declarado santo, ha pedido para toda la lengua hispánica que se rece según la versión más de San Mateo. Un poquito fue diferente al que rezábamos antes, pero eran otras culpas, como también aquellos que nos hemos ofendido, etc. Y más bien la versión de Mateo, que es más completa, y es un poco por el sentido litúrgico que dijo el Papa, por el sentido ecuménico, porque los demás hermanos cristianos creo que rezan la versión de San Mateo, y bueno, más catequístico, ¿no? Entonces, siguiendo la versión del Mateo, que es la que rezamos más normalmente, ahí que no tiene Lucas, hay un apartado al final de cuando Jesús enseña el Padre Nuestro que dice: si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Esto está en Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 15. Está la oración del Padre Nuestro que enseñan los apóstoles y después está este apartadito. Claro, un poco fuerte. Bueno, es un poco el estilo de Mateo. Mateo escribe a judíos, tiene un estilo más arcaico, duro, un poco a veces los términos medio como judaizante. Y uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Cómo? Medio calculador, medio tipo vengativo, si yo no perdono, no me va a perdonar. No hay que entender así. Acuérdense que para nosotros católicos no todo hay que entenderlo a la letra. Ojalá que le pueda servir también a de otros hermanos de otras religiones, ¿no? O que también estudian la Biblia. Y también lo explica el Catecismo, lo que yo ya había captado, comprendido esto,
acá lo encontré también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2840, dice: el amor, como el cuerpo de Cristo, que la Iglesia, unido a Cristo la cabeza, el resto del cuerpo no se puede separar más, es indivisible el amor. No podemos amar a Dios, a quien no vemos, como dice también la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20, si no amamos al hermano y a la hermana, a quienes vemos. Claro, porque justamente Dios ama a los demás hijos, entonces yo no puedo decir que yo amo a Dios y no amo a los hijos que él ama. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos, ahí está la clave, ¿ves? Que no hay que entenderlo a la letra, no es que está esperando decirnos, si no lo perdonas, yo no lo perdono, no. El problema no es el simple, yo digo esto, ¿no? Para que usted tenga como regla de oro, nunca el problema es de Dios, sino del hombre. No es que Dios me va a perdonar o no me va a perdonar según como yo sea con los demás, no. Él me perdona, pero yo no voy a aprovechar el perdón porque yo pongo el obstáculo. ¿Por qué? ¿Ve? Acá dice, ¿ve? Justo lo encontré en el Catecismo. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra, porque yo mismo digo que no quiero perdonar. Entonces, si Cristo me quiere perdonar, yo pongo el obstáculo, yo no quiero ser perdonado, porque yo no perdono, no busco la reconciliación. Y como el perdón significa reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos, con toda la creación, si yo no quiero, no es que no quiero reconciliarme, entonces yo mismo pongo el obstáculo para que Él me reconcilie, para que Él me perdone. Yo soy el problema, no Él. Entonces hay que entenderlo de esa manera, no que Él está esperando que yo perdone para que me perdone. Pasa, si yo no perdono, no me abro al perdón, que es reconciliación, si yo no quiero. El problema soy yo, ¿ve? El corazón se cierra, su dureza lo hace impermeable, ¿ve? Impermeable como el piloto, y lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. Por eso en la confesión del propio pecado, al revés, el corazón se abre a su gracia. Si yo en cambio estoy dispuesto a reconciliarme con mis hermanos, ya estoy abierto a que me reconcilien, ya me pongo a buena disponibilidad, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Entonces el problema nunca es de Dios, sino del hombre. Entonces no es que no me quiere perdonar si no perdono, sino por no que no hay que yo perdonar, yo mismo estoy poniendo el obstáculo porque que me quiere perdonar, que me quiere dar todo su amor, perdonador, reconciliador, si yo no quiero reconciliarme. También podemos decir que la oración de pedir perdón, la de petición de perdón, es fruto también y signo de la primera bienaventuranza. Siempre estamos en la primera bienaventuranza, que se acuerda que decíamos que era fundamental y da sentido a las otras bienaventuranzas, según la versión de Mateo, del capítulo 5 de San Mateo, versículo 1 al 12, que dice: felices los de espíritu pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Los de corazón pobre, los de espíritu pobre. Yo antes también, no sé si lo habré leído de otro lado, equivocado, también por ahí veía cómo era, que era lo mismo decir los pobres de espíritu, no, porque pobre de espíritu, pobre de egoísmo, pobre de espíritu, ¿no? De espíritu egoísta o pobre tipo, digamos, como decimos. Pero no, lo de espíritu pobre, no de pobre de espíritu, sería egoísta, etcétera, ¿no? Que es pobre el espíritu, sino espíritu pobre. Y porque justamente el espíritu pobre es que me reconozco que un corazón pobre, pequeño, necesitado, por eso pido perdón. Y el pequeño, ¿se acuerdan que habíamos también hablado en otra oportunidad? Que el pequeño en el orden moral, moral significa lo bueno y lo malo, es justamente el pecador. El pequeño en el orden moral, de bueno o malo, el pequeño es el pecador. Entonces, si no me reconozco pequeño, o sea, pecador, no voy a poder recibir el perdón, porque yo mismo me cierro. Por eso es signo y fruto de la bienaventuranza de felices lo de espíritu pobre, lo de corazón pobre. El corazón pobre es el que justamente va a poder reconocer que es pecador, pequeño, en orden moral pecador. Significa que necesito de redención, que no soy perfecto, que no soy autosuficiente, que no soy bueno por mí mismo, que necesito su gracia. Y por eso fíjense que en los preceptos para la Iglesia Católica, uno de los preceptos, ahora que son 5, es confesar y comulgar por lo menos una vez al año y ante el peligro de muerte, o ante el peligro de muerte. Y yo decía, ¿por qué confesarme ante el peligro de muerte también es precepto? Porque como que la conciencia de la Iglesia que hasta el último suspiro de nuestra vida tenemos que reconocer que no me puedo salvar solo, que no soy bueno por mí mismo. Entonces puedo llegar a la plenitud de la felicidad por mi propia capacidad humana.
de santidad y bondad, necesito de Él. Por eso necesito pedir perdón siempre, necesito que venga la gracia de Él para hacerme santo y bueno, ¿no es cierto? Aunque no haya pecado, pero no importa, siempre reconocerme insuficiente, pequeño, para que Él me perdone. Por eso es que es importante, cuando estemos enfermos, una decía un poco seria, pero siempre pedir al sacerdote que nos confiese, estar preparado, no creerme que yo puedo ser bueno solo, autosuficiente, los de Adán y Eva serán como dioses, y también importante los familiares, los que están alrededor de la persona enferma o necesitada, de llamar, ¿no? En vez de asustarse, que no llames, al revés, llamarlo porque necesita, tienen que reconocer que necesita del Señor para alcanzar la gloria plena, la redención. No me puedo salvar solo por mi propia fuerza y capacidad y santidad. Qué hermoso, ¿no? Pedir perdón hasta el último segundo de nuestra vida. Lo del buen ladrón. Acuérdate de mí, Señor, cuando esté en tu reino, ¿no? Supo ser sabio, por lo menos en el último momento de su vida, que se le llama el buen ladrón, el relato del buen ladrón, pero no era que era bueno, era ladrón, pero fue bueno porque supo aprovechar la misericordia del Señor en el último suspiro de su vida. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí, tac, qué bárbaro el amor de Dios. No tiene en cuenta los pecados de antes, ni es rencoroso, siempre dispuesto a perdonar. Y entonces, estas oraciones, como por ejemplo de súplica, de acción de gracia, siempre y en todo momento también tendríamos que pedir perdón. Porque cuántas veces en el día o lo que sea podemos meter una metida de pata, aunque no sea grave, pero digamos el corazón que se reconoce siempre pequeño y humilde y que no se conoce perfecto y santo, tendríamos que estar siempre pidiendo perdón, siempre golpeándonos el pecho. No es obligatorio, ¿no es cierto?, cada momento, pero digamos, siempre reconocernos pecadores, aunque no pequemos en ese momento, pecadores en cuanto de humanidad pecadora, es lo que la Iglesia ha sacado en el Concilio Vaticano II, esta famosa frase, la Iglesia, hablando de sí misma, la Iglesia es santa, porque Cristo le donó el Espíritu Santo, y Él vive vivo, presente en la Iglesia, entonces estamos santificados por el bautismo, entonces la Iglesia es santa, todos los que estamos bautizados, abierto a todo el mundo, pero bueno, concretamente en la Iglesia Católica, pero siempre necesitada de purificación. Para no decir pecadora, la frase fue siempre, pero siempre y siempre necesitada de purificación. O sea que siempre tenemos que tener nuestros labios, perdón Señor por esto, por lo otro, sin exagerar, pero digamos la conciencia de reconocernos pecadores como todos los días, como decíamos, y todo el día tendríamos que dar gracias a tantas cosas como de pedir, de súplica. Bueno, también el corazón pecador, ¿no? De reconocernos pequeños y humildes para pedir siempre perdón. Y de saber que somos siempre frágiles, débiles, ¿no es cierto? Además de santos, y que caemos permanentemente, aunque sean pequeñas debilidades, por eso siempre tenemos que golpearnos el pecho, como decíamos, en una manera figurativa, pero de alguna manera es cierto, ¿no? De reconocernos pequeños pecadores. Hablando del perdón, la manera entonces de decirlo es así en clima de oración, un clima ante el Santísimo, en el sagrario, en nuestra casa. Cuando rezamos el Padre Nuestro, ser consciente, no rezarlo como un loro, ¿no? Sino perdonar nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, tomar conciencia de esa actitud del pedido de perdón de corazón, ¿no? Cuando estamos con los hermanos, que rezamos al Señor, que nos perdone. Y hay un sacramento que justamente muestra este amor misericordioso, perdonador, reconciliador del Señor, que es el sacramento justamente de la reconciliación, que es el sacramento por excelencia, más destacado, más eficaz de este perdón. Además de pedir perdón, digo, ante el sagrario, ante el crucifijo, pero no dejar de tener en cuenta y vivir y celebrar el sacramento de la reconciliación. No hay otra realidad de gracia más grande y de más eficacia que el sacramento de la reconciliación para aprovechar todo el perdón amoroso del Señor. Quiero compartir una experiencia, una anécdota. Me acuerdo que estaba en la parroquia anterior a la que estuve última,
estaba confesando una catequista, entonces ella me dice, sí, porque si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. Y yo la miré, se ve que yo ya venía elaborando, pero no tenía la conclusión total de que no era, me parecía así. Y yo la miré y no le dije ni que sí ni que no, me parecía más no que sí, pero no le pude decir. Bueno, quedó ahí, y después justo ese fin de semana lo del perdón, mire que Dios permitió eso en la misa, y con otra catequista, bueno, ahí me vino la luz, ¿no? Entonces distinguí dos aspectos en el perdón, desde Dios y desde el hombre. Desde Dios ya estamos perdonados. Por eso me chocaba que lo que decimos todo el mundo, creo que dice, si yo me arrepiento, Dios me perdona. Me parece muy calculadora Dios, que si vos no te arrepentís, yo no te perdono. Si te arrepentís, entonces sí, actúo. Como que Dios está esperando mi actitud primera para que Él actúe como segundo. No, Dios siempre nos amó primero, dice San Juan. Entonces no es calculador. Por eso me chocaba y todavía no me parecía que era exacto. Entonces distinguí dos aspectos, desde Dios y desde el hombre. Desde Dios ya estamos perdonados. ¡Qué bárbaro! Antes que nacimos, después que nacimos, antes que pecamos, después que pecamos. ¿Por qué? Porque el perdón Cristo lo realiza, el Hijo de Dios hecho hombre, plenamente en la cruz, ¿no? Ahí culminó toda su obra redentora, perdonadora, reconciliadora en la cruz. Pero Jesús, ¿qué es? Dios y hombre, Dios hecho hombre. Entonces, como hombre tuvo tiempo y lugar determinado. Por eso nació, hablamos en verbo en tiempo pasado, nació, murió, resucitó, perdonó los pecados, porque era hombre de carne y hueso, nació en tal lugar, en tal época, etc. Pero como ese mismo Jesús es Dios, todo lo que Él dijo e hizo, ¿qué hizo? Habló de la redención, trajo la redención y lo hizo, tiene permanente actualidad, permanente vigencia. Entonces, podemos hablar en los tres tiempos del verbo. Nació, nace y nacerá, perdonó, perdona y perdonará a todos los tiempos, a todas las épocas y a todas las personas del mundo entero, del pasado, presente y futuro. ¿Se entiende qué bárbaro? Entonces, antes que yo naciera, ya me perdonó desde Él. Antes que yo pecara, ya me perdonó. Cuando yo pequé, ya me perdonó. Ahora, sí, desde el hombre ahora, sí necesito, con acento, sí necesito pedir perdón, pero no entonces para que Él me perdone. No es que está supeditado a mi arrepentimiento para que Él actúe y me perdone. No es calculador, ¿no? Por eso me parecía que no era. Una gracia que descubrí, no siento nada mío, lo que fui aprendiendo, y bueno, nunca lo escuché esto bien, ¿no? Pero bueno, acá está, ¿no? Entonces, sí necesito arrepentirme, pero entonces no para que Él me perdone, sino para aprovechar el perdón ya dado. El perdón está ahí, a la puerta de mi corazón, pero no se mete porque no hizo libres, no se entromete en nuestro ser, nuestro corazón, no se impone. Necesita mi sí libre para que me inunde de perdón, de gracia. Entonces, el sí mío, sí lo necesito, pero para aprovechar el perdón que ya está dado, nada más que se haga eficaz en mí diciendo sí, Señor, te pido perdón. Qué hermoso, ¿no? Es siempre el problema del hombre, nunca de Dios, ¿no? Entonces, vemos que esta realidad del perdón, qué hermoso que la podamos celebrar, es la celebración litúrgica, lo más frecuente posible en el sacramento de la reconciliación. No es necesario toda la semana, si no está en falta grave, ¿no? Pero si uno está en falta grave, incluso la Iglesia ya no es precepto, pero recomienda, invita a que nos confesemos con frecuencia, que puede ser cada 2 meses, 2 meses y medio, 1 mes y medio, 3 meses, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque la confesión no es solamente una resta que me quita pecado, quita mancha, que a veces uno toma más, a veces tomo pecado para confesarme, para que me borren los pecados, sino también hay que comprender que también es suma gracia, dones, para que seamos cada vez más santos. Entonces, qué bueno aprovechar todos esos dones que me dan por el sacramento de la reconciliación, a través del ministerio de la Iglesia, porque fíjese, ¿a quién le dio el Señor el poder de perdonar los pecados dentro de los miembros de la Iglesia? A los obispos y presbíteros, no, una granita, a todos. En la última cena, cuando sopla sobre los apóstoles, dice, a quien ustedes perdonen los pecados, reciban el Espíritu Santo, con el soplo que le da del Espíritu Santo, a quien ustedes perdonen los pecados serán perdonados, que se lo retengan serán retenidos. Se lo da a los apóstoles, pero porque representan toda la Iglesia. Entonces, toda la Iglesia tiene el ministerio, el servicio de la reconciliación. Por eso, cuando yo, no siendo sacerdote, soy el Padre José, pero yo, cualquiera de nosotros,
perdono si yo estoy casado, a mi esposa, algo que no me gustó, a mi esposa algo que no me gustó, yo no soy la causa, la fuente de ese perdón. Yo soy sacramento del perdón porque estoy metido en ese Cristo reconciliador, entonces pasa por mí el perdón de Cristo. Él es la causa, la fuente de esa reconciliación. ¡Qué bárbaro! Por eso justamente debo experimentar este sacramento de reconciliación que es obra del Señor, de Dios Padre, por Jesús en el Espíritu Santo, para que yo, ya lleno de esa vida de reconciliación, envuelto en Cristo reconciliador, después lo sea en medio del mundo. Me transforme en sacramento vivo. Este es sacramento litúrgico, pero después me transforme en sacramento vivo de reconciliación, porque yo viviendo en ese Cristo reconciliador voy llevando la reconciliación, pidiendo perdón, perdonando, ayudando a perdonarse a uno y a otro. Estoy realizando el ministerio del perdón que el autor es Cristo, que lo da la Iglesia, y todos tenemos entonces el derecho y el deber de ir realizando este ministerio del perdón como sacramentos vivos. Sacramento es un signo que lo que se ve primero, a primera vista, un signo quiere mostrar otra cosa atrás de ese signo, de lo que está el signo mostrando. Ese signo de tender la mano, de perdonar, está mostrando el perdón, que está atrás de ese gesto. Pero lo da, por eso todo sacramento es signo sensible, como puede ser un abrazo, pero eficaz, signo sensible y eficaz de lo que quiero demostrar. No solamente el abrazo que muestra un abrazo, un gesto, sino que este gesto muestra el paso de ese amor perdonador, reconciliador. Lo mismo en la confesión, por supuesto, ahí, el sacramento de reconciliación, cuando el sacerdote hace Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó al Espíritu Santo para remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia, ¿ves? El ministerio de toda la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo, ahora actuando en nombre de Cristo cabeza, en nombre de toda la Iglesia, y yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través de esas palabras pasa todo lo que quiero ir diciendo, muestro con las palabras y gestos, ¿no? Todo el perdón reconciliador. Pero después yo me transformo en sacramento vivo. Entonces yo no soy la fuente del perdón cuando yo perdono a mi esposa, a mi hija, a mi amiga, mi amigo, enemigo, etc. Yo soy como que pasa por mí el Cristo reconciliador, perdonando, amando. Lo mismo cuando yo amo a alguien, yo no soy la fuente, la causa de ese amor, ¿no? Yo soy sacramento del amor de Cristo, porque yo estoy metido en Cristo por el bautismo, y entonces por eso no puedo amar de cualquier manera, sino que amar según Cristo, que amar hasta dar la vida por los amigos y enemigos, amar, ¿no es cierto?, perdonando 70 veces 7, todo lo que significa el amor que Cristo nos trajo como novedad. Entonces yo tengo que amar de esa manera, y por eso cuando yo amo, yo traigo al presente y llega al mundo todo el amor de Cristo, pues yo estoy metido en ese Cristo amor como Cristo reconciliador por el perdón, ¿no? Entonces vemos que esta oración del perdón es hermosa y que tiene su broche de oro en el sacramento de la reconciliación, del perdón, que no debemos descuidar. Nosotros los católicos que tenemos este precepto, los demás que no son católicos, bueno, pidiendo perdón a Dios, a su Dios que crean, y ojalá que puedan descubrir la Iglesia Católica y se puedan convertir a la Iglesia Católica y vivir también este sagrado sacramento de la reconciliación, y ver que estamos llamados a después celebrarnos la vida, ¿no? Lo celebramos litúrgicamente, pero yo me transformo en sacramento vivo de reconciliación, de perdón amoroso, misericordioso a los demás. Por eso también creo que esta oración del perdón tiene como base también como fuente la bienaventuranza felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Una persona que ha recibido misericordia sabe también tener misericordia con los demás. Y si pide misericordia, va a saber también después ser misericordioso con los hermanos, ¿no? Por eso tiene como base, ¿no?, también esta bienaventuranza de la misericordia. Que lo podamos celebrar, y por eso en la misa, fíjense que también se da
el espíritu de reconciliación al comienzo de la misa con el acto penitencial. Todos los sacramentos tienen un aspecto de espíritu siempre reconciliador, y en la misa de una manera muy hermosa, aunque, como digo, el sacramento de reconciliación es el sacramento por excelencia, pero también en la misa es también el gran sacrificio redentor y de reconciliación al cual participamos, ¿no? Que así sea, que podamos vivir esta oración del perdón en nuestra vida y para con los demás, que así sea.